Doctor Morales, buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos. Confírmenme audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muchas gracias, muy amable. Y confírmenme en qué sentido nos quedamos. ¿Ahí, Rudy? Sí, doctor, aquí estoy. Nos quedamos en la página 22, la carga de la prueba. Ya, muy bien. Bien. Como ya hemos conversado anteriormente, les voy a expresar lo siguiente. Traten, Cintia González, traten de no apagar sus cámaras, por favor, para que me acompañen. Gracias. Como habíamos conversado anteriormente, yo voy a ir llamando a algunos alumnos y van ganando nota actitudinal, por favor, ¿ya? Entonces, como habíamos estado conversando antes, habíamos hablado de la inspección judicial. Pero hay que establecer que este medio probatorio, que es la inspección judicial, habíamos indicado que era el primer medio probatorio que actuaba el juez en el desarrollo del proceso. Y a través de este medio probatorio, el juez participa de manera directa y personal, percibe, reconoce o constata determinados hechos en materia de la controversia. Quiere decir, utiliza los sentidos con la finalidad de recoger la mayor información posible sobre la ocurrencia de los hechos. Se considera que esta inspección judicial es uno de los medios probatorios que da mayor credibilidad en el desarrollo del proceso, porque lo practica el mismo juez en compañía del auxiliar jurisdiccional y todos los que participen en esa inspección judicial. Pueden participar testigos, peritos, el juez, abogados, secretario, demandante, demandado. Quiere decir que pueden participar todos los que se han indicado anteriormente. Expresamos también que este medio de prueba, ¿no?, que es la inspección ocular, va a permitir, pues, que como medio probatorio de trascendencia tenga un peso determinado en la valoración que haga el juez al momento de poder emitir el fallo correspondiente. Nos habíamos expresado que esta inspección judicial no es como ocurría con el Código de 1912, en el que simplemente se permitía o se expresaba, ¿no?, que un sentido del ser humano entraba a jugar en esta audiencia de pruebas. Acá ingresan todos los sentidos del ser humano, ¿no?, como es el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, ¿no? Entonces, en esta inspección judicial, pues, se determina o se va a llegar a visualizar todo lo que puede acontecer en el lugar de esta inspección judicial. Alguien me decía, y doctor, ¿cómo utilizo el olfato? Yo les hacía la siguiente reacción, o digámosle la siguiente interrogante a los alumnos. Cuando hablamos de realizar una inspección judicial, por ejemplo, en una plantación de anís, ¿sí?, una plantación de anís, y hubiera sido destruida esa plantación y lo que se está buscando es una indemnización por daños y perjuicios, el anís a cierta distancia ya se percibe el aroma, ¿sí? Ya se percibe el aroma.
Entonces, ahí se demuestra que el olfato juega también un papel importante, ¿no? Entonces, no olviden que en la inspección judicial pueden hacer uso de todos los sentidos que usa el ser humano, porque al final se va a levantar un acta, ¿no? Entonces, el gusto. ¿Cómo demuestro a través del gusto? Ustedes saben que a veces hay plantaciones digámoslo así, de uvas, pecanas, ¿no? Y se puede determinar si la pecana, por ejemplo, está madura o todavía está verde, ¿no? Se puede determinar si la uva ya está madura o no a través del gusto, ¿no? Entonces pueden ahí visualizar cómo se utiliza esta inspección judicial para este tipo de medio probatorio. Y bien decimos, este medio probatorio, habíamos expresado anteriormente, se ofrece en los actos postulatorios. Y cuando se presenta a este medio probatorio, en el acto postulatorio quiere decir que la demanda o en la contestación de la demanda, ¿no? Se tiene que indicar o adjuntar el pliego de posición, perdón, el pliego de preguntas en sobre abierto, habíamos señalado, ¿no? Se presenta en un sobre cerrado. Se practica de manera especial, digámosle, como el primer medio probatorio. Como les decía, hay que levantar un acta de audiencia. Pueden actuarse conjuntamente con la prueba pericial, la prueba testimonial, ¿no? En la que pueden participar ahí abogados y activos y pasivos en el proceso. Les decía, se levanta un acta, ¿no? Se levanta un acta. Todo lo que aparece en el acta, todo lo que se ha dejado sentado en el acta, es el que tiene peso al momento de la valoración. ¿Sí? Todo lo que se ha sentado en el acta, al final tiene el valor en la valoración de la prueba. Quiere decir, todo lo que no aparezca sentado en el acta es inexistente para el proceso. ¿Sí? Todo lo que no aparezca en el acta es inexistente para el proceso. En esta audiencia que es la inspección judicial, no se admite alegatos, ¿no? No se admite alegatos. Es el juez el que determina, ¿no? Es el juez el que determina, ¿no? Qué cosas deben de ingresar o qué cosas deben de anotarse en la inspección judicial, ¿no? Es el juez el que dicta al auxiliar jurisdiccional cuando se está elaborando el acta de la inspección judicial, ¿no? Entonces, es el juez el que al final va a determinar qué aspectos de esa inspección judicial deben incorporarse en el acta de la inspección judicial. De igual manera, hay que indicar que en esta inspección judicial puede darse el caso que no quieran firmar el acta, de cuya ocurrencia se debe dejar sentado en el acta. ¿Sí? Por ejemplo, el demandante o el demandado no quieren suscribir el acta, o los abogados no quieren firmar el acta. Hay que dejar constancia de ese hecho, ¿no? Hay que dejar constancia de ese hecho. Y entonces, digámosle, por ejemplo, la señorita Margarita González, Cintia, va a Los Molinos con el juez a levantar un acta de diligencia de inspección judicial. Y tiene que ir caminando 2 o 3 kilómetros hasta el lugar en el que se encuentra el terreno. Imagínense ustedes que la señorita Cintia Margarita González vaya con tacos a esa audiencia, o vaya con ropa de vestir a esa audiencia. Tiene que estar preparada, ¿no? Para acudir a esa audiencia. Tendrá que ir con zapatilla, con jean, con un polo más cómodo que ella misma se pueda sentir, ¿no? Entonces, se prepara la inspección judicial con algunos días de anticipación, ¿no? Con algunos días de anticipación. Donde el juez pues también pueda ir con un jean, con una zapatilla. No vaya con terno después del proceso, ¿no? Imagínense, a la altura de Los Molinos, 3 kilómetros arriba, el juez bien internado en una diligencia de inspección judicial.
Entonces tienen que tomar las precauciones que el caso amerita. ¿Sí? Las precauciones que el caso amerita. Es más, las partes o la parte que ha ofrecido el testigo, la inspección judicial, tiene que prestar las garantías del caso y prestar, digámosle así, las facilidades que el caso merite. Como por ejemplo, trasladar al juez y al auxiliar jurisdiccional en vehículo, ¿no? En vehículo contratado por ¿no? Porque va a depender mucho también de la distancia en la cual se va a llevar a cabo esa inspección judicial. El otro aspecto, jóvenes, de la prueba es la prueba pericial, ¿no? Es la prueba pericial. Esta prueba pericial va a dar una explicación de los hechos, ¿no? De los hechos. ¿Quiénes lo dan? Los peritos. Entonces decimos, ¿quiénes son esos peritos? Los colegios profesionales remiten listados a la Corte Superior para que de esos listados se puedan escoger a los especialistas en determinadas áreas de la ciencia o del saber humano. En el común de los casos se utilizan, por ejemplo, a los ingenieros civiles, a los agrónomos, a los contadores, economistas, tributaristas, ¿no? Que son especialistas que van a contribuir en el apoyo, ¿no? al juez del proceso. Entonces, el perito tiene que tener conocimientos especiales de alguna rama del saber humano, ¿no? Cuando por ejemplo, se inicia un proceso por indemnización de daños y perjuicios, alegando defectos de la construcción de un edificio, tendrá que ir un ingeniero o un arquitecto a adelantar ese informe pericial. Pero lo que debe quedar claro, a veces que copiamos siempre la mala costumbre, ¿no? Y espero que esto no ocurra ya con ustedes. Y esto antes sí ocurría con mucha contundencia, con mucha fuerza, digámoslo así. Cuando se designaban peritos, lo primero que se hacía era se corría detrás del perito, con la finalidad de quebrar la buena fe del perito, ¿no? Y lograr que la pretensión se acomode o el informe pericial se acomode a tu pretensión, ¿no? Se sobornaban a los peritos, etc., ¿no? Entonces, esta declaración pericial, ¿no? Tiene que ser lo más neutral posible, ¿no? Depende también quién ofrece al perito. Puede haber perito del demandante, puede haber perito del demandado y puede haber perito de oficio por el juez del proceso. Va a llegar un determinado momento, por ejemplo, en la audiencia correspondiente, que el juez puede tomar la decisión de confrontarlos a los peritos, ¿no? Donde cada uno dé su versión y luego el juez sacar su propia versión. Porque los peritajes, jóvenes, tienen el carácter de ser ilustrativos. No son determinantes en el proceso. Ilustran al juez, orientan al juez, pero no determinan en la decisión que el juez vaya a tomar. No determinan en la decisión que el juez vaya a tomar. ¿En qué momento se ofrece la declaración pericial? Se va a ofrecer esta declaración pericial, ¿no? Se va a ofrecer esta declaración pericial en el acto postulatorio de la demanda, ¿no? Acto postulatorio de la demanda. Se ofrece al testigo y habrá que indicar, jóvenes, ¿no? Algunos hechos, ¿no? Para que el perito pueda esclarecer en el debate pericial que se pudiera generar, ¿no? Entonces, mucho dependerá, ¿no? Del tipo de pretensión que se está siguiendo, ¿no? Mucho dependerá del tipo del proceso que se está siguiendo. Y entonces decimos que ¿quién nombra al perito? El juez del proceso.
¿no? El que nombra es el juez del proceso. Y el perito tiene que previamente aceptar el cargo, ¿no? Acepta el cargo. Acepta el cargo. Este perito, repito, debe ser especialista en determinada área, en determinada área, ¿no? De la ciencia del saber humano. Dentro del tercer día de que se ha nombrado al perito, este debe aceptar el cargo, ¿no? Aceptar el cargo. Y el perito debe actuar con probidad y con veracidad. Con probidad y veracidad. Es ahí donde se trata, pues, de quebrar la voluntad de los peritos, ¿no? Se trata de manipular los informes periciales, ¿no? Pero mucho depende, repito, ¿no? Del grado, o perdón, de la personalidad con la que actúa el perito. Hay peritos que no se van a someter, pues, al chantaje ni al soborno, ¿no? Van a actuar dentro de su probidad, de su formación profesional y de la transparencia en el desenvolvimiento de sus funciones, ¿no? Entonces el perito puede, pues, expresar, ¿no? Puede expresar una opinión, el otro perito puede expresar otra opinión, y si el juez no está convencido, puede designar a un tercer perito, ¿no? Puede designar a un tercer perito. Por eso dice, hay peritos de parte, pero también hay peritos de oficio. ¿Quiénes lo pagan? ¿O quién paga a los peritos? ¿No? ¿Quién paga a los peritos? El que ofrece el medio probatorio, ¿no? El que ofrece el medio probatorio. Si por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo este perito que ha sido ofrecido por el demandante y por el demandado, ¿no? Y una vez presentado aceptado el cargo y remitido el informe correspondiente, repito, queda a criterio del juez llevarlos a acto de confrontación, ¿no? O a un acto de discusión de la pericia que ellos hubieran presentado. Y ese peritaje presentado por ellos puede ser también pasible de una ampliación pericial, ¿no? Se puede permitir que el informe pericial se pueda ampliar, ¿no? Es muy probable que se pueda ampliar un informe de carácter pericial. Bien, vamos a ver. Bendezuma Navarrete, Sí, doctor. ¿podrías leer, por favor? Sí. ¿Qué es el dictamen pericial? Los peritos deben saber perfectamente los puntos sobre los que versará su dictamen. El dictamen es el instrumento en el que se consignan los detalles del examen practicado y las conclusiones arribadas. El resultado de la pericia debe ser absolutamente ajeno a cualquier tipo de influencia. El dictamen se presenta por lo menos 8 días antes de la audiencia de pruebas. El dictamen se explica en la audiencia de pruebas. Los dictámenes periciales pueden ser observados en la audiencia de pruebas. Las observaciones se pueden fundamentar o ampliar por escrito en el plazo de 3 días posteriores de realizado la audiencia de pruebas. Muy bien. Solo para que tengan cuidado ahí. Después de realizado la audiencia de pruebas, hay un plazo de 3 días posteriores a realizado la audiencia para ampliar el informe pericial, ¿no? Se lleva a cabo la audiencia de pruebas, termina esta y hay un plazo de 3 días si es que hay la necesidad de que se pueda ampliar el informe pericial. Y no olviden, nunca jóvenes, son ilustrativos los peritajes, no son de carácter definitivo. ¿Es posible que a los peritos se les pueda sancionar? Sí, ¿no? Los peritos pueden ser pasibles de sanción.
cuando los peritos sin justificación alguna retarden la presentación de sus dictámenes o sus informes, pueden ser primero subrogados o pueden ser sancionados. Y la sanción oscila entre 3 a 10 unidades de referencia procesal, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a la que hubiera lugar. Subrogar es quitarlo al perito y nombrar otro en su reemplazo, ¿sí? Subrogarlo es quitar al perito y nombrar otro en su reemplazo. Pero cuando retardan la presentación de sus dictámenes periciales, se puede subrogar. Pero también pueden ser pasibles de una multa, ¿no? Y acá va lo difícil para el perito. Puede llegar a que se aperture el proceso penal en su contra. Y ahí en el aula, por favor, en su casa o el que tuviera a la mano, podría o intentaría dar lectura al artículo 409 del Código Penal, por favor. ¿Alguien que tenga la mano? ¿Podría repetir el artículo, por favor? 409. Doctor, falso testimonio en juicio. A ver, por favor. Artículo 409. Falso testimonio en juicio. El testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento judicial hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretación falsos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo... ¿Continúo, doctor? Sí, continúa, por favor. Si el testigo en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito a sabiendas que es inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. El juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal o eximir de sanción si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio. Muy bien. El nombre de la que dio lectura, por favor. Andía Muñoz, doctor. Marlen. Andía Muñoz, muy bien. Bien, entonces ustedes pueden ahí observar que el perito puede ser pasible de un proceso penal, ¿no? Y si por A o B da un informe falso, carente de verdad, ¿no podría estar cometiendo también delito contra la fe pública? Que la pena es mayor, ¿eh? Que la pena es mayor. Bien. ¿Y quién paga los honorarios, le decía, de los peritos? El que ofrece al perito. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el perito, cuando se ha ofrecido, ¿no? No, se ofreció al perito y el que lo ofrece se desiste de la pericia? ¿Quién pagará? Lo puede pagar la otra parte del proceso con cargo a repetición, con cargo a repetir. Y cuando hablamos del cargo a repetir, acuérdense que en el desarrollo del proceso se pagan costas y costos. Ahí puede recuperar el monto invertido, ¿no? El pago de costos, ahí se puede recuperar el pago invertido, el monto invertido. Y entonces, generalmente, los honorarios de los peritos los fija el juez del proceso, ¿no? Los fija el juez del proceso. Pero tiene que tomarse en consideración que
depende de la circunstancia que el juez establezca los honorarios. Pero lo común señala de 2 unidades de referencia procesal o 1 unidad y media de referencia procesal. Entonces les voy a expresar lo siguiente. ¿Cuánto sale 2 unidades de referencia procesal? Saldrán 920. ¿No? Por un honorario de 920, puedes tú, como perito, cometer una acción indebida sabiendo que te puede caer una multa de 4.600, ¿no? Porque hoy en día la unidad de referencia procesal está en 460, por 10, 4.600. Pues vas a exponerte a pagar 4.600 por no cumplir adecuadamente con el encargo dado. Yo creo que nadie va a cometer ese hecho, ¿no? Yo creo que nadie va a cometer ese hecho. Si el medio probatorio pericial fuera ordenado de oficio por el juez del proceso, lo pagan ambas partes, demandante y demandado, de manera proporcional. El incumplimiento de pago de una de las partes puede ser asumida por el otro con cargo a repetición, ¿no? Con cargo a recuperarlo al final del proceso, ¿no? Con cargo a recuperarlo al final del proceso. Bien. Pasamos a lo que se visualizan como los testigos. Los testigos. Primero tenemos que expresar que los testigos tienen que ser personas, ¿no?, que hayan oído, que hayan escuchado, ¿no?, que hayan oído, hayan escuchado los hechos ocurridos. Y no como se acostumbra a prefabricar testigos, ¿no? Cuando decimos prefabricar testigos, el que ofrece al testigo ya lo lleva preparado para mentir en el desarrollo del proceso. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que la señorita María Alejandra Geltris, por ejemplo, pueda ir a declarar como testigo sabiendo que existe el artículo 371 del Código Penal? ¿Creen que se va a atrever a declarar la señorita Geltris? ¿No? ¿Podría leerme la señorita anterior el 371 del Código Penal, por favor? Sí, doctor. Artículo 371. Negativa a colaborar con la Administración de Justicia. El testigo, perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. El perito, traductor o intérprete será sancionado además con inhabilitación de 6 meses a 2 años conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4. Bien. Entonces, ¿ustedes creen que la señorita Geltris va a aceptar una pena de 2 años de pena privativa de libertad, aún sea suspendida? O no, que vayamos a la señorita Geltris, por ejemplo, con su mandil de trabajo, yendo a limpiar parques y jardines, ¿no? Entonces, la figura del testigo no es fácil, ¿no? Y estos testigos tienen que ser personas ajenas al proceso, ¿no?, que hayan visualizado, pero que vayan a decir la verdad. Pero si en algún momento, por ejemplo, el juez hace la siguiente interrogante:
Usted viene acá como testigo, sí. ¿Y por qué viene acá como testigo? Es que me interesa que el demandante gane el proceso. ¿Creen que este medio probatorio tiene un valor legal o algo? No, ya no. Desde el hecho de que hay un interés en el resultado del proceso, ya esa prueba pericial no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No se trata de opiniones del testigo. Se trata de que hayan visto o hayan participado o hayan escuchado de manera directa, no porque le contaron, ¿no? No porque le contaron. Dice, deben haber visto, deben haber oído, ¿no? Su declaración no está exenta de su propia apreciación, ¿no? La calidad del testigo va a depender también de su condición cultural, ¿no? Va a depender también de su condición cultural. La capacidad mental del testigo es importante, ¿no? La percepción de los hechos que tenga de los hechos ocurridos. Hay personas que confunden los colores a cierta distancia. ¿Cómo se llaman esas personas? Daltónicos, doctor. Daltónicos, ¿no? ¿Quién contestó? Marlene Andía, doctor. Andía, muy bien Andía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que confunden los colores. Y entonces, si el accidente ocurrió entre 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Y que en vez de verlo rojo, lo vio anaranjado en los semáforos, ¿no? Y entonces, solo el hecho de su enfermedad o de la percepción que él tenga, distorsiona ya la declaración que vaya a dar. Entonces hay que valorarlo correctamente, ¿no? A ese testigo, ¿no? A ese testigo. Por eso dice, la percepción de los hechos tiene que ser importantes para que la declaración testimonial tenga pues la contundencia que se está buscando. Pero así como hay testigos que pueden declarar, también existe la negación de declarar como testigos, la prohibición de declarar como testigos. ¿Quiénes están prohibidos de declarar como testigos, por ejemplo? El absolutamente incapaz, ¿no? El absolutamente incapaz. El que ha sido condenado por delito, por un delito. Hay personas que les gusta mentir, o las mentiras son reiterativas, ¿no? Los Y así mitómanos. los mitómanos, ¿no? Bien Heldes, los mitómanos, ¿no? Que paran mintiendo y les gusta mentir, les fascina mentir, ¿no? Pues ustedes creen que a una persona que ha sido condenada en un proceso anterior por ser mitómano, ¿va ahora a ser un buen testigo? No. Entonces, alguien que ha sido condenado por un delito está impedido de ser testigo. El pariente dentro del cuarto grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, ¿no? Un hermano, un primo hermano, ¿no? Un cuñado, están prohibidos de declarar. El que tuviera interés en el resultado del proceso, ya lo había indicado anteriormente, ¿no? La señorita Pilar Ormeño tiene interés en el resultado del proceso. Solo ese hecho del interés ya lo incapacita como para ser testigo. No pueden ser testigos el juez y el auxiliar jurisdiccional, ¿no? No pueden ser testigos el juez y el auxiliar jurisdiccional. Y el que propone al testigo debe indicar el nombre del testigo, la profesión del testigo o la ocupación del testigo
¿no? Y los hechos sobre los cuales va a declarar, ¿no? Y los hechos sobre los cuales va a declarar. Quiere decir basado en el pliego interrogatorio, ¿no? Quiere decir basado en un pliego interrogatorio. Doctor, ¿Me escucho? quería hacerle una pregunta respecto a los Ok, testigos. Se menciona que el juez no puede ser testigo, pero si en el caso de que el juez como persona civil haya sido testigo del hecho, ¿aún así no puede ser testigo? no confundamos las cosas. El juez no puede ser testigo en el proceso que está conociendo. Pero si Ya, como persona natural él está caminando por, digámoslo así, por la plaza de armas de Ica, ¿no? Y el juez, la persona natural en ese momento, el juez, ¿no? El juez en ese momento no está transitando por la ciudad como juez, sino está transitando como una persona natural, ¿sí? Entonces, si es una persona natural, lo lleva como persona natural, él sí puede declarar. Si no decimos, no puede declarar en el proceso en el cual está él tramitando, ¿no? Imagínense que el juez hubiera sido, por ejemplo, testigo de un homicidio, ¿sí? Él ha sido testigo de un homicidio. Entonces él no puede dejar de participar, ¿no? Dando su manifestación en este caso. En el salón anterior, por ejemplo, conversábamos y le decíamos lo siguiente, el día de ayer, ¿no? Cuando se comete un delito, hay autores intelectuales y hay autores materiales, ¿no? Una persona puede estar en Estados Unidos y está ordenando que se cometa un homicidio en el Perú. Entonces hay autor intelectual y hay autor material, ¿no? Y mucho dependerá, ¿no? Del tipo de testigo que se ofrezca, ¿no? Y en qué tipo de proceso se ofrece al testigo. Porque no en todo proceso, ¿no? No en todo proceso, estamos hablando ya ahora de nuevo al proceso civil, no en todo proceso se va a requerir la declaración testimonial, salvo en algunos tipos de proceso, ¿no? Salvo en algunos tipos de proceso. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿en qué artículo se encuentran esas prohibiciones por servicio? Visualiza el Código Procesal Civil, estar indicadas la falta de, digámosle así, la negación de declarar como testigo, ¿no? La negación de declarar como testigo, ¿no? ¿Quiénes no pueden declarar como testigos? Dentro de la normatividad, no estamos hablando de los medios probatorios típicos, está la normatividad que está relacionada, por ejemplo, a los testigos. Y dentro de la normatividad, no tengo el código ahora a la mano, ¿no? Se determina quiénes no pueden declarar como testigos, ¿no? Quiénes no pueden declarar como testigos. A ver si alguien, por alguien que tiene el código al costado lo pudiera visualizar y me indica el dispositivo, por favor. ¿Ubicaron? Doctor, se refiere a las prohibiciones para declarar como testigo, ¿no? En civil. Sí. Ya, el artículo 229 es. 229. Sí, que habla sobre la prohibición. ¿Puedes dar lectura, por favor? Para que Sí, claro. Artículo 229, prohibiciones. Se prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 222, el que ha sido condenado por algún delito que a criterio del juez afecte su idoneidad, el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercera afinidad, el cónyuge o concubino,
salvo en asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria, el que tenga interés directo e indirecto en el resultado del proceso y el juez y el auxiliar de justicia en el proceso que conocen. Ese sería el artículo, doctor. Artículo 226, 229. 229. Ahí está la norma, ¿no? Ahí está la normatividad que está limitando quienes no pueden ser testigos en el desarrollo de un proceso, ¿no? En el desarrollo de un proceso. Bien, entonces cuando hablamos de otro medio probatorio, que es el medio probatorio de carácter documental, lo primero que tenemos que visualizar son estos dos conceptos que vamos a pasar a hacer de lectura. A ver, vamos a ver. Zulcatito, ¿podrías dar lectura a clases de documentos? Ya, doctor. Clases de documentos. Documentos públicos. Los que han sido otorgados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Partida de nacimiento, acta de matrimonio, resolución administrativa o judicial, atestado policial, escrituras públicas, etc. La copia certificada del documento tiene el mismo valor que el original. Debe de estar firmado. Documentos privados, aquellos otorgados por los particulares sin intervención del funcionario público. Un contrato, una carta, una foto, un video, etc. La legalización notarial de la firma o la certificación de la autenticidad de una copia de un documento privado no lo convierte en un documento público. Muy bien. Y entonces decimos que el documento, existen dos tipos de documento que están relacionados a documentos de carácter público y a documentos de carácter privado. Cuando hablamos del documento público, la contundencia de la prueba hace que sea prueba plena, ¿sí? Se considera como prueba plena. Mientras que el documento de carácter privado tiende a ser que el juez, digámoslo así, califique o interprete el medio probatorio o tenga que tomarlo con mayor cuidado el medio probatorio de carácter privado, ¿no? El medio probatorio de carácter privado. Decimos que los documentos, cuando hablamos de documentos, ¿qué aspectos deben entenderse como documentos? ¿No? Y ahí también ha habido una modificación de norma ahí, porque anteriormente no estaban, por ejemplo, incorporados como documentos los cuadros, los dibujos, las fotografías, las radiografías, los soportes informáticos, los audios y el video no estaban comprendidos como documentos, ¿no? Sino estaban comprendidos como medios probatorios de carácter atípico, ¿no? Como medios probatorios de carácter atípico, ¿no? Pero sin embargo hoy ya lo consideran como medios probatorios de carácter documental, ¿no? Medios probatorios de carácter documental. Estos medios probatorios de carácter documental se pueden presentar en acto de postulación del proceso, pero tienen que ser apreciados por el juez del proceso. Por ejemplo, si el alumno Jara Sumaita presenta su partida de matrimonio en copia fedateada por el notario, tendrá el mismo valor que el original, ¿no? Estamos refiriendo a la partida de matrimonio, pero esa partida ha sido otorgada por funcionario público. Y si lo lleva a legalizar ante el notario, ¿no? Esa partida fotocopiada o legalizada ante el notario tiene el mismo valor que el original. Y acá va la pregunta, joven. Cuando alguien va a legalizar una firma ante el notario o un documento ante el notario, ¿qué legaliza el notario? ¿El contenido o la firma? La firma. La firma. ¿Quién es el que dijo? Carmona, doctor, Carmona. Carmona. Muy bien, Carmona. Voy a tomar nota un ratito. Carmona Flores, ¿no?
Sí, doctor, sí. Hermano Fodor Uribe, muy bien. Claro. Y acuérdense que a veces el notario, en la parte anversa o en el reverso de la hoja, le pone documento no redactado en esta notaría. ¿Qué legaliza en todo caso? La firma del documento, no el contenido del documento. Eso hay que tener un poco de cuidado, por favor. Entonces decimos documentos de carácter público y documentos de carácter privado, ¿no? Documentos de carácter público y documentos de carácter privado. Pueden darse casos en que existan documentos que puedan ser declarados nulos o se puede declarar la nulidad y la falsedad de documentos, ¿no? Existe la posibilidad que en el interior de un proceso se pueda declarar la nulidad o la falsedad de documentos. Bien. Ormeño, ¿podrías leer por favor esa diapositiva? Sí, doctor. Ahora sí. Nulidad y falsedad de Ormeño documentos. Gutiérrez, ¿no? Ormeño Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Nulidad y falsedad de documentos. Un acto jurídico contenido en un documento puede ser nulo. En este caso, el juzgador lo declara de oficio o a petición de parte en el mismo proceso y devienen en ineficaz. Sin embargo, tratándose de actos anulables, nulidad relativa, o de actos cuya falsedad no es manifiesta, estos deberán ser invalidados mediante proceso judicial. Luego dice fecha cierta, relativo a los documentos privados, necesidad de fijar fecha cierta a partir del cual el instrumento surtirá sus efectos jurídicos. Desde la presentación del instrumento ante funcionario o notario público que certifique la fecha o legalice las firmas. Muy bien, gracias Ormeño. Claudia del Pilar, gracias. Entonces ahí debe quedar claro, ¿no? Que cuando se va a presentar documentos en el interior de un proceso, se tiene que estar seguro del tipo de documento que se está adjuntando, tratando de no sorprender a la majestad del juez. Porque muchas veces se van a... ¿Dónde falsifican documentos en Lima? La zángara, doctor. En la zángara, ¿no? En la zángara. Van, generan documentos en la zángara y quieren darle el valor que tuviera ese documento, ¿no? Entonces se va a determinar, porque va a determinarse en algún momento que se puede pedir a un perito, a un experto que determine si ese documento es válido o es inválido, ¿no? Para eso hay peritos, hay especialistas, por ejemplo, para determinar la firma de un documento, ¿no? Hay especialistas para determinar si las firmas son auténticas o no son auténticas, si son reales o no son reales. ¿Se acuerdan último de la última campaña electoral? De las firmas, ¿se acuerdan? Todos decían que las firmas eran falsas. Y salieron los titulares diciendo que hace 20 años su firma era diferente y que el día de la fecha en el proceso electoral su firma había diferido totalmente. Y se generó todo un escándalo por las firmas falsas, ¿no? Entonces, mucho dependerá, ¿no? De que cuando alguien presente algún documento al órgano jurisdiccional, esta tenga que ser, pues, verídico, auténtico, ¿no? Y no estar pasible de una nulidad o de una nulidad relativa que puede ser anulable el acto, ¿no? Y entonces, como les decía, cuando alguien va a presentar un documento de carácter privado, tiene que ser pues lo más cercano a la realidad, ¿no? Acuérdense que se pueden presentar contratos de compraventa, documentos de carácter privado, ¿no? Pero que sean pues
auténticos y no traten de sorprender a la majestad del juez en el desarrollo de un proceso. Y entonces existe el mecanismo de control, que es el reconocimiento, que es el cotejo y es la exhibición, ¿no? Y entonces le vamos a pedir, a ver a quién le pido, a alguien que no ha participado todavía. Carrillo Chacaliaza está en el aula. Carrillo Chacaliaza estará en el aula. No está. A ver. Cornejo Flores. Cornejo Flores. Cornejo Flores. No está. Crisóstomo Águila. Sí, doctor. Buenas A tardes. ver, ¿podría leer, por favor, reconocimiento, cotejo y exhibición? Reconocimiento, cotejo y exhibición. Reconocimiento. Mecanismo de autenticación de documentos privados. Cuando hubiera tacha, debe reconocerse la firma y el documento. Cotejo. Procede ante el no reconocimiento de la firma ni del documento ni del contenido de un instrumento privado por el presunto otorgante confrontar con el original. Exhibición, mecanismo para incorporar un documento al proceso que está en poder de otra parte o de un tercero. Se efectúa en la etapa postulatoria. Bien. Y entonces el juez tiene las posibilidades de utilizar el reconocimiento, tiene la posibilidad de llevar a cabo un cotejo o tiene la posibilidad de solicitar una exhibición. Y entonces también no deben olvidar, jóvenes, que el juez puede actuar medios probatorios de oficio. Y esa decisión tiene el carácter de inimpugnable. Nadie puede cuestionar a la decisión del juez de actuar un medio probatorio de oficio, de recoger un medio probatorio que no está en el interior del proceso, o que habiéndose indicado en el interior del proceso, no aparezca en el expediente. Entonces el juez está facultado para poder actuar medios probatorios de oficio. La declaración de las partes. La declaración de las partes. Cuando exista una declaración de las partes, se debe de empezar por las del demandado, ¿no? Se debe de empezar por las del demandado. Quiere decir, ambos se han ofrecido declaración de parte, ¿no? El demandante dice que ofrezca la declaración de parte del demandado, y el demandado dice que ofrezca declaración de parte del demandante. Debe empezarse por las del demandado, ¿no? Debe empezarse por las del demandado. Se ofrecen con la demanda o en la contestación de la demanda, adjuntando, ¿no?, el pliego de posiciones, ¿no? Adjuntando el pliego de posiciones. También se puede ofrecer con la reconvención o con la absolución de la reconvención. Debe empezarse esta declaración de partes con el pliego de posiciones. Es posible, ¿no? Es posible que las partes puedan interrogar entre las partes puede haber un acto de confrontación, ¿no? Pero el juez tiene que tomar la decisión, ¿no?, de hacer las preguntas, de solicitar aclaraciones, ¿no?, y evitar con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Procesal Civil
la alteración en el desarrollo de una audiencia, por ejemplo. Entonces el juez puede tomar la decisión de utilizar ese artículo 51 del Código Procesal Civil. Las preguntas que se formulen tienen que ser pues de manera clara, de manera precisa, ¿no? Y en forma concreta, ¿no? Las preguntas que se van a hacer en el pliego de posiciones deben de ser pues clara, precisa y concreta. No es posible que existan preguntas ambiguas, impertinentes e inútiles. Por cada pretensión no deben de excederse de más de 20 preguntas, ¿no? No deben de excederse más de 20 preguntas. Eso dice la norma, ¿no? Pero en la vida práctica, ¿no? Cuando se adjunta un pliego de posiciones, básicamente se hacen 10 o 8, 7 preguntas y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, mucho dependerá también de cómo el juez está conduciendo el desarrollo de la audiencia. Si alguno de los participantes en la declaración de parte se negara a declarar o no quisiera declarar o diera respuestas evasivas, el juez debe requerirlo para que cumpla con su deber de prestar su, ¿no? de persistir su conducta, ¿no? El juez no tomará en cuenta lo expresado por esta parte. Por mucho dependerá de cómo se conduzca esta declaración de parte en el desarrollo de la audiencia de prueba. Excepcionalmente, el juez puede admitir la declaración del apoderado, ¿no? Puede admitir la declaración de un apoderado y considera que con ellos no se pierde la finalidad del medio probatorio, ¿no? No se perdiera la finalidad del medio probatorio. Si el testigo o la otra parte se encontrara fuera de la competencia territorial del juez del proceso, se puede recabar este pliego de posiciones o la declaración de esta parte, librando exhorto y comisionando a un juez competente, ¿no? Acuérdense que es posible que se pueda comisionar a otro juez a efectos de que pueda tomar la declaración de una de las partes o de algún testigo, ¿no? Pero librando exhorto a un juez competente del lugar en el que se encuentre el que va a declarar. La declaración de partes no tiene el carácter de revocable, ¿no? La declaración de partes no es revocable. Repito, el juez aprecia o apreciará el comportamiento de las partes en el proceso. Las respuestas que vaya a dar el que está declarando, ¿no? Deben ser basados en la espontaneidad, deben ser basados en el momento en el que se está expresando. No venir ya con un discurso ya preparado o manipulado, ¿no? Entonces las respuestas tienen que ser espontáneas, de manera voluntaria, sin que exista coacción o exista presión, ¿no? Sin que exista coacción o exista presión. También vamos a visualizar el día de hoy lo que consideramos como medios probatorios de carácter atípico, ¿no? Los medios probatorios de carácter atípico. Herencia Bendezú.
Ciro está. Buenas noches, doctor. A ver, por favor, Ciro, proceda a leer esa diapositiva. Ya, doctor. Medios probatorios atípicos. No están tipificados como no están tipificados con nombre propio. Son auxilios técnicos y científicos que permitan nombrar la finalidad de los medios probatorios. Encontramos las investigaciones o estudios técnicos o científicos realizados por instituciones o empresas sobre alguna materia. Son propuestas admitidas, actuadas y valoradas al igual que los medios probatorios típicos. En la práctica no se hace alusión a medio probatorio típico alguno, atípico alguno, perdón. Bien. Gracias. Entonces acá debemos distinguir, jóvenes, que lo que anteriormente les estaba expresando, los videos, los audios, estaban considerados como medios probatorios de carácter atípico. Pero en nuestra norma procesal no se indica, así como se expresa de manera contundente, cuáles son los medios probatorios de carácter típico. ¿Sí? Pues hablamos de medios probatorios de carácter típico, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Están los testigos, los documentos, la pericia, la inspección judicial y la declaración de parte. Incluso cada uno de esos medios probatorios de carácter atípico tiene un conjunto de normatividad diseñada específicamente para ese tipo de medio probatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la declaración, los documentos, y te habla de documentos en el Código Procesal Civil. Te habla de los testigos y te da una serie de articulados de los testigos, ¿no? Te habla, por ejemplo, de la declaración de parte y te dice qué es la declaración de parte. Entonces, están diseñados en el Código Procesal Civil, ¿sí? Pero cuando visualizamos los medios probatorios atípicos, solo hay una mención y habla de medios probatorios de carácter atípico, ¿no? Y como máximo se puede determinar, por ejemplo, que la prueba del ADN es una prueba de carácter atípico, ¿no? Es una prueba de carácter atípico. Los videos, los audios y las grabaciones también se consideran como medios probatorios de carácter atípico. Lo que pasa es que mucho dependerá del magistrado del valor que se dé a esos medios probatorios. Porque puede darse el caso, jóvenes, que ese medio probatorio de carácter atípico puede haber sido pasible de medios de adulteración. Acuérdense que hay el trucaje, la suplantación. Acuérdense que hay la adulteración de audios. Último, ¿qué pasó con Cuarto Poder? ¿No? Que iba a ser una noticia bomba y que iba a permitir la caída del presidente de la República. Habían adulterado el video, habían implantado la imagen de una dama ahí en ese video y lo hacían ver como si el presidente Castillo hubiera estado en una reunión con esas personas. Pero sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que no es así. ¿Por qué pasó? Es un medio probatorio atípico que puede ser manipulado, ¿no? Entonces, mucho va a depender de que los medios probatorios atípicos tengan que ser observados por el juez del proceso. La contundencia de estos medios probatorios tienen que ser visualizados por el juez del proceso, teniendo en consideración su criterio de conciencia, ¿no? La valoración la hace el juez del proceso. Y en el caso que hubiera alguna duda, puede utilizar
a los peritos que son expertos para determinar si el audio, el video, la fotografía, las grabaciones son auténticas o no. Para eso hay expertos que puedan determinar la validez de esos medios probatorios, ¿no? La validez de esos medios probatorios. Doctor, una consulta. ¿Lo escucho? La declaración en cámara Gesell es un medio probatorio atípico. A ver, cuando hablamos de la cámara Gesell, es un medio, mucho depende, yo sí lo visualizo que es un medio probatorio de carácter atípico, ¿no? Porque es un medio probatorio de carácter científico, ¿no? Y que las expresiones que se vayan a extraer de esa, ¿cómo se dice? De la cámara Gesell, ¿no? Mucho va a depender el resultado tal vez de un determinado proceso, ¿no? Pues yo considero que tiene una validez de medio probatorio de carácter atípico, ¿no? No está tipificado en el Código Procesal Civil, ¿no? Y básicamente esto de la cámara Gesell permite pues sacar declaraciones de las personas, ¿no? En un grado de contundencia, digámoslo así, en las respuestas que se vayan a dar, ¿no? Y se emplean básicamente cuando se tratan de menores de edad, por ejemplo, ¿no? Para la constitución o determinación de delitos que se pueden cometer o que se pudieran haber cometido, ¿no? Básicamente esto de la cámara Gesell visualizan, ¿no? La actitud de los niños, por ejemplo, cuando van a prestar, a obtenerse una declaración del menor, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? La cámara Gesell debería ser utilizado como medios probatorios que se, perdón, declaraciones que se obtienen, ¿no? Teniendo presente ese sistema, digámoslo así, de carácter científico que permite tomar una veracidad o una falsedad de los hechos que se pudieran estar dando. Por ejemplo, vas a decir lo siguiente. Cuando van a llevar a un menor a la declaración de una cámara Gesell, ¿no? Se obtiene esa información no solamente desde el punto de vista de la declaración del menor, sino cómo participa el menor en esa cámara Gesell. Sudoración, nerviosismo, ¿no? Esos aspectos va a expresar también en la cámara Gesell, ¿no? Si miente o no miente también incluso, ¿no? Básicamente lo utilizan pues para los menores y en los delitos, ¿no? Para ver, por ejemplo, si se ha cometido un acto sexual o no, ¿no? Si ha sido el menor ultrajado o no, ¿no? Y si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad en las afirmaciones que está dando, ¿no? Y también debemos entender que, por ejemplo, una declaración obtenida con acto de violencia o con acto de intimidación no tiene ningún efecto legal. Entonces hay que ver el momento en el que se utilizan los medios probatorios de carácter atípico. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, las grabaciones, la prueba de ADN, que son medios probatorios atípicos, no sé si por ahí habría habido algún proyecto para que se vuelvan medios probatorios típicos. O sea, ¿cabe la posibilidad de que tengan una regulación en el código o nunca se ha hablado de ello? Que de atípico pase atípico. Hasta donde yo tenga entendido, en el nuevo proyecto del Código Procesal Penal, el proyecto que ya está publicado, ¿no? Hay una alternativa, ¿no? Hay una alternativa, como les decía hace un instante, en el transcurso del tiempo, las fotografías, los audios, los videos han pasado a ser documentos, ¿no? Han pasado a ser documentos. Y quedan pues en los medios probatorios atípicos los de carácter científico, ¿no? Entonces, modificación de normas se ha dado. Lo que ahora habría que visualizar es si en el proyecto del Código Procesal Civil, que ya ha sido aprobado
¿no? Y que ha sido publicado, pero que no ha entrado a un proceso de discusión, no ha entrado a un proceso de visualización de parte de la sociedad civil, de parte de los abogados, de parte de los magistrados, ¿no? Ha sido, como digamos, ha sido publicado el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, pero no hay debate sobre el mismo, ¿no? No existe hasta el momento un debate sobre el mismo. Y entonces estamos nosotros trabajando, ¿no? Visualizando el código de 1852, el código de 1912, el código de 1993, el código modelo para Iberoamérica, ¿no? Y hay este proyecto del nuevo Código Procesal Civil que queda pendiente de su discusión por la sociedad civil, por los colegios profesionales, por las universidades, para ver si este proyecto es aprobado o no es aprobado, ¿no? Y para ver si entra en vigencia o no este Código Procesal Civil. Tanto es así, que, por ejemplo, todo lo que se está trabajando relacionado a los expedientes judiciales electrónicos o relacionado a lo que la litigación oral procesal civil, ¿no? Se está trabajando simplemente con resoluciones de carácter administrativo, sin que exista modificación de norma del Código Procesal Civil, ¿no? Incluso se están intentando, ¿no? En 5 distritos judiciales el expediente judicial electrónico, ¿no? Y que en nuestra región, en Ica, por ejemplo, recién se estaba entrando en proceso de implementación de la litigación oral en el proceso civil. Pero sin embargo, la pandemia ha obstaculizado el avance de este sistema de implementación. Debe tenerse también presente, por ejemplo, que en Ica, cuando se intentó aplicar esto de la litigación oral, ¿no? No se había preparado a los auxiliares jurisdiccionales, no se había preparado a los abogados litigantes. El colegio profesional no había capacitado a sus miembros. Entonces ha quedado en este periodo de 2 años prácticamente todo a como ocurra de la mejor forma posible, ¿no? Como ocurra de la mejor forma posible. Acuérdense, y lo vamos a tocar más adelante cuando conversemos, por ejemplo, sobre los procesos de alimentos, ¿no? Que va a ser en el siguiente semestre. Cuando conversemos sobre esa pretensión, por ejemplo, han sacado, ¿no? una normatividad relacionado al proceso de alimentos virtualizado o simplificado en el proceso de alimentos, ¿no? Tiene ¿no? Que se le llama alimentos de manera virtual o simplificado, proceso de alimentos simplificado de manera virtual, ¿no? Que incluso tiene pues su propio desenvolvimiento este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ¿qué han tratado de buscar con esta virtualización de las obligaciones alimentarias? Lo que han tratado de buscar es simplemente favorecer al alimentista, porque no podía ser posible que durante el periodo de pandemia el niño o niña deje de comer, pues, ¿no? Entonces, buscaron un mecanismo de cómo resolver el problema de las obligaciones alimentarias de los menores de edad, ¿no? Por eso se está virtualizando y simplificando, proceso simplificado y virtualizado de obligación alimentaria se está llevando hoy en día. Y hay 5 cortes judiciales en las que se está trabajando los expedientes judiciales de carácter electrónico. Vamos a ver cuándo le toca ahí. No sé si está conforme ahí Arturo Jara Sumaita con la Sí, doctor. respuesta. Sí, conforme, doctor. Muy bien. Voy Doctor, a tomar nota. Sí, una última. a ver, Ciro. La pregunta va por el tema, a ver, la prueba atípica, ¿qué peso tiene a la hora que el juzgador evalúa el juicio o la ponderación que hace con respecto a la típica? ¿Tiene algún peso
A ver. la prueba típica tiene más peso que la atípica o viceversa. Veamos a ver si, a ver, veamos, ya creo que el tiempo nos va a ganar, pero para responder la pregunta. Sí. Mire, digamos lo siguiente. Un medio probatorio, decíamos, se valora en su unidad y en su conjunto. No puede haber medios probatorios que se valoren de manera aislada, sino en su conjunto. Y entonces, ante la declaración, por ejemplo, de un testigo, el que expresa haber visto mantener relaciones sexuales a una dama con un varón, ¿no? ¿Tendrá el efecto deseado esa declaración del testigo con respecto a una prueba de ADN? ¿Cuál se considera de mayor peso o de mayor soporte? Se sobreentiende que es la prueba de carácter científico. ¿Por qué? Porque el ADN tiene una probabilidad del 99.999999%. ¿No? Y esto determinará, ¿no?, que la prueba de carácter científico, en este caso, tendrá mayor peso que una prueba de un testigo, por ejemplo. Pues mucho dependerá, ¿no?, que la prueba de carácter científico tiene un valor en este caso, por ejemplo. Si se trata de la filiación paternidad o de la impugnación de paternidad, por ejemplo. ¿No? Mucho dependerá también del tipo de proceso en el que se esté presentando. No sé si estás ahí conforme, Ciro. Sí, lo que pasa es que iba más por el tema de la pregunta que le hice anteriormente por la declaración en cámara GESE. Lo que pasa es que ahí estoy viendo un caso, lo estoy platicando, es sobre el tema de que la niña declara en una forma tal que evidentemente es manipulada y todo un tema, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, ella ya no tiene contacto con el papá hace 2 años, y cuando le preguntan, ¿cuándo ha sido lo que ha sido ayer? Ah, ya, ¿y quién te dijo que digas eso? Mi mamá. Entonces, todo ese tema, ese aspecto, y eso el juez no valora en su contexto, por eso era mi pregunta, y definitivamente habría que plantear otra forma, ¿no? Habría que buscar un mecanismo de cómo buscar la veracidad de los hechos, ¿no? Porque a veces, como dice, en la cámara GESE se manipula, la persona va con toda una premeditación de decir que, por ejemplo, el papá la ha violado, pero llegando el momento, ¿no?, se demuestra que el papá, por ejemplo, ya carece de potencia sexual, o ya tiene ya no, ¿cómo les expreso? Ya no tiene la potencia sexual como cuando tenía 18 o 20 años, ¿no? El señor es una persona de 75 años, ¿no?, que ya incluso ya no tiene erección, ¿no? Entonces, discúlpenme el término que estoy empleando, pero hay damas en el salón, pero todos están estudiando la carrera del derecho, ¿no? Y a las damas les pido las disculpas por el término empleado en este instante, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no?, de que se pueda visualizar esos aspectos en el desarrollo de la formación profesional. Bien. Entonces les decía, y cerramos con esto, que existen sucedáneos de los medios probatorios, ¿sí? El juez puede utilizar los sucedáneos de los medios probatorios. ¿Y cuáles son esos sucedáneos? Los indicios, las presunciones y las ficciones legales, ¿sí? Los indicios, las presunciones y las ficciones legales, ¿no? Que son también medios probatorios o posibilidades que tiene el juez al momento de valorar los medios probatorios, ¿no? Acuérdense que en el proceso civil sí es posible que se pueda implementar o se pueda, perdón, utilizar la analogía, lo que no ocurre en el proceso penal. No hay 2 delitos idénticos, pero sí pueden haber 2 procesos parecidos en el código, en el proceso civil. Lo empleado en A puede utilizarlo en B. Y la experiencia del juez puede hacer que pueda utilizar los indicios, por ejemplo, o puede presumir, ¿no?, las presunciones, o puede determinar que existen ficciones de carácter legal. Pues mucho dependerá, ¿no?, de que el juez, ¿no?, tome la decisión en el caso de no estar de acuerdo con todos los medios probatorios actuados y no llegue a la certeza,
puede utilizar los indicios, las presunciones y las ficciones legales. Hasta ahí llegamos por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias y a seguir cuidándose, por favor. Cuídense, protéjanse y saben ustedes de que la situación en Ica está un poco complicada y tienen que seguir protegiéndose, por favor. Hasta acá llegamos. Nos vemos el día, con ustedes tengo el día martes, ¿verdad? Hasta el día martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, cuídense por favor. Tiro, no tomen mucha cervecita. No tomo, doctor, solo pisco de vez en cuando. Ah, ya, pisco nomás, ya. Entonces, Sí, cuídate, claro. Tiro, cuídense. Igual, Muy doctor. bueno. Hasta Muy luego. buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego, Muy doctor. buenas. Hasta luego, hasta luego.